René Descartes, Los Grandes. La pérdida del anonimato. En 1619, Descartes escribe lo siguiente en su diario: como los actores que para representar su papel se ponen máscaras que ocultan su rostro ruborizado, en este momento cuando entro en escena en un mundo donde hasta ahora he sido espectador, camino enmascarado. Como ya hemos dicho, Descartes prefirió siempre un saludable anonimato y hasta el franco ocultamiento, sobre todo en la década de 1619 a 1629. Sin embargo, cuando emigró definitivamente a las Provincias Unidas, prácticamente se quitó la máscara, aunque se mantenía en un prudente secreto y con frecuencia pedía a sus amigos que no revelaran su ubicación. Pero desde su exilio escribía profusamente, por lo que podemos considerar terminado su mutismo y plenamente asumida su vocación. En la primavera de 1629, Descartes trabajaba en una obra metafísica, pero al mismo tiempo desarrollaba otros proyectos. Es en ese año cuando Descartes entró en relación con Jean Ferrier, un experto constructor de lentes de París y autor de importantes trabajos sobre óptica. Descartes declaraba haber descubierto muchas cosas interesantes acerca de la fabricación de lentes, e invitó a Ferrer a vivir con él durante una temporada. Descartes había realizado una serie de diseños para la fabricación de una máquina para tallar lentes en forma hiperbólica. En aquella época se trabajaba con lentes esféricas, pero él pensaba que la forma hiperbólica tendría una mejor focalización. Si tan solo hubiera pensado en ello cuando estaba en París, escribió Descartes a Ferrier, habría intentado traeros conmigo. Descartes contaba con los conocimientos y las habilidades artesanales de Ferrier y confiaba también en su propia capacidad como teórico. El trabajo en equipo resolvería todos aquellos problemas pequeños que no se podían siquiera planear por medio de cartas. Descartes le ofrecía óptimas condiciones. En nada estaréis peor que yo, viviremos como hermanos. El 8 de octubre de 1629, Descartes envía una larga carta a Ferrier desde Ámsterdam, en la que describe la máquina para tallar las lentes y le pide en su carta de respuesta describa la misma máquina con el mayor detalle posible. Eso tal vez lo hacía para asegurarse de que él había estudiado y comprendido a fondo su proyecto. El 26 de octubre le responde Ferrier señalándole algunos inconvenientes de su proyecto y sugiriéndole mejoras. El 13 de noviembre del mismo año, Descartes le responde con otra amplia carta en la que incluye una serie de diagramas y le dice que si él quisiera colaborar en el proyecto llegaría a crear una lente tan potente que espero que por vuestro intermedio veremos si hay animales en la luna. Por su parte, Ferrier no tenía intención de participar en el proyecto, y mucho menos vivir en las Provincias Unidas un tiempo indefinible. El hermano de Luis XIII, Gastón, no había contratado de manera permanente para realizar trabajos artesanales en la corte, e incluso le había asignado un lugar de habitación y trabajo en Louvre, lo que era la más alta distinción para los artesanos parisinos. Ferrier dejó de escribir a Descartes durante 6 o 7 meses y finalmente decidió participar en el proyecto, pero se encontró con el rechazo del filósofo, a quien al parecer no tenía una gran capacidad de tolerancia ante la frustración de sus planes. Cabe señalar que la ira de Descartes siempre terminaba por aplacarse después de un periodo de asentamiento emocional.
lo que ocurrió en casos tan especiales como el de Beckman, con quien se reconcilió después de un año de drástica ruptura. Descartes volvió a plantearse el proyecto de la máquina pulidora de lentes en 1638 y escribió a Ferrier sobre un tono totalmente distinto, haciéndole notar que de no contar con su ayuda era poco probable que la máquina se pudiera construir. Mucho después, en 1629, la Royal Society de la Gran Bretaña encargó al científico Robert Hooke que fabricara la máquina cartesiana para pulir lentes no esféricas. Hooke no tenía la menor fe en el proyecto, sin embargo realizó algo parecido a la máquina de Descartes, misma que en efecto no funcionó, aunque tal vez ese fracaso se debió a la predisposición del constructor y al hecho de no tener contacto con el autor del diseño original. Anteriormente, en 1635, Huygens indicó a Descartes que algunos constructores de lentes de Ámsterdam le habían asegurado que si la máquina se fabricaba y producía lentes eficaces, ellos se los comerían. Al parecer el propio Descartes tenía serias dudas. En una carta dirigida a Mersenne en 1638, el filósofo afirmaba que no podía aceptar la oferta de Richelieu de fabricar la máquina, pues un previsible fracaso lesionaría su prestigio como intelectual. En octubre de 1629 Descartes se instaló en Ámsterdam, ciudad que sería la sede de su residencia hasta 1635, aunque alternativamente vivió en Kalverstraat, en Dam y en Waterkiestraat, además de que trató una temporada en Leiden, en cuya universidad se registró como matemático el 27 de junio de 1630. Ahí conoció al célebre matemático Jacob Bullius y también tuvo relación con el astrónomo Martin Hortensius y con el filósofo Henry Rinieri, quien se convertiría en su amigo cercano y el primero de sus discípulos que llegaría a ser profesor universitario. Descartes parecía muy satisfecho consigo mismo en esos tiempos. En una carta a Mersenne el 15 de abril de 1630, Descartes comenta: temo a la reputación antes de desearla, sospechando que siempre disminuye de algún modo la libertad y el ocio de quienes la obtienen. La libertad y el ocio son dos cosas que poseo tan a la perfección y que valoro a tal punto que ningún monarca de la tierra tiene riquezas suficientes para comprármelas. A pesar de haber vivido en París y de esa ciudad el centro de todo movimiento intelectual de la época, Descartes rechaza la idea de vivir allí, como dice en otra de sus cartas. Nada es más contrario a mis propósitos que la atmósfera de París, a causa del sinfín de distracciones que ahí resultan evidentes e inevitables. Mientras pueda vivir como me plazca, siempre viviré en la campiña, en alguna comarca donde ningún vecino pueda importunarme con sus visitas más que aquí, en un rincón al norte de Holanda. El aire me induce a tener pensamientos quiméricos más que filosóficos. En París veo tantas personas que se encuentran engañadas en sus opiniones y cálculos, que creo que debe ser una enfermedad universal. La inocencia del desierto donde vivo me resulta mucho más grata que París. El 15 de abril de 1631, en una carta al poeta Gués de Balzac, Descartes afirmaba que en los 2 años que había estado ausente de París, ni una sola vez había sentido la tentación de regresar, y se encontraba lleno de una sencilla satisfacción. Aquí duermo 10 horas por noche, sin una preocupación que me desvele. Una vez que mi mente dormida se ha paseado un largo tiempo por los bosquecillos, jardines y palacios encantados donde disfruto de todos los placeres imaginados en las fábulas, mezclo incesantemente mis ensoñaciones diurnas con las nocturnas, y cuando percibo que estoy despierto, mi satisfacción crece y mis sentidos participan en esos sueños,
porque no soy tan estricto como para rechazar cualquier cosa que un filósofo pueda consentirles sin ofender su conciencia. La mayor parte del tiempo Descartes vivió en la campiña holandesa. Sin embargo, su apego principal era Ámsterdam, que en aquellos tiempos era una ciudad cosmopolita, con más de 125.000 habitantes, de los cuales el 25% eran extranjeros. Ellos encontraban, al igual que Descartes, un ambiente tolerante y liberal, lo que les permitía el desarrollo de sus capacidades y una mayor posibilidad de realizar sus sueños. En la gran urbe donde me encuentro ahora, no hay hombre, excepto yo, que no se encuentre dedicado al comercio, y cada cual está tan preocupado por sus propias ganancias que yo podría vivir aquí toda mi vida sin que se me viese. Camino todos los días en medio de la barahunda de un gran pueblo, con tanta libertad y serenidad como la que disfrutas en tus sendas campestres, y no presto más atención a las gentes que veo que la que tú dedicas a los árboles o a los animales que habitan. Ni siquiera el bullicio de sus actividades interrumpe mis ensoñaciones más que el canto de un arroyo. Y al reflexionar sobre esas actividades, siento el mismo placer que sentirías al ver a los campesinos que cultivan sus campos, porque veo que toda su labor sirve para embellecer el lugar donde vivo, para que nada me falte. Así como tú te deleitas en ver el crecimiento de tus viñas y frutos, y en disfrutar tal abundancia, piensa que siento lo mismo cuando veo llegar a puerto navíos cargados con una plétora de productos de las Indias y de muchas cosas que son raras en Europa. ¿En qué lugar del mundo sería fácil hallar todos los bienes de la vida y todas las curiosidades que uno podría desear? ¿Hay otra tierra donde pueda disfrutarse de una libertad tan plena y dormir con menos inquietud, con ejército siempre alerta para custodiarnos, donde los envenenamientos, la traición y las calumnias sean menos conocidas, donde se conserve la inocencia de antaño? Descartes se pierde en el anonimato de la gran ciudad y encuentra un aislamiento similar al de la campiña, aunque con la ventaja de la vitalidad citadina, la libertad que le proporciona la falta de vínculos en las Provincias Unidas le proporciona una sensación de total independencia. A diferencia de la inmensa mayoría de las personas, Descartes ama la soledad de su exilio voluntario, pues eso le permite evadir todo compromiso externo y el concentrarse en su propio pensamiento. Al considerar esta necesidad de aislamiento del filósofo, se entiende también la tendencia al ocultamiento que antes hemos comentado. Sin embargo, la importancia de sus trabajos y la creciente fama que iba adquiriendo lo obligó a abrirse a la vida social. Al cabo de un tiempo relativamente breve, Descartes se convirtió en uno de los filósofos más reconocidos de las Provincias Unidas, al grado de que tanto en Ámsterdam como en La Haya se fundaron grupos de admiradores que demandaban su presencia. Seguramente estas actividades sociales lesionaban esa parte íntima, solitaria y reflexiva del filósofo, pero había otra parte en él que necesitaba el reconocimiento, pues Descartes tenía una gran autoestima, lo que no era el producto de la megalomanía, sino el efecto natural de esa razonable confianza en la fuerza transformadora de su pensamiento. Ya desde 1628 él expresaba la pretensión de sustituir el modelo filosófico y científico de Aristóteles por el suyo, aunque para ello tuviera que entrar en conflicto con la misma Iglesia católica, que había utilizado por siglos el modelo aristotélico y que había hecho de la escolástica algo más que una forma de didáctica, esto es, un dogma de fe. Descartes se proponía escribir un libro de texto con base en la razón y la experimentación, descartando totalmente la teología, lo que era en extremo revolucionario, al grado de que parecía el propósito de un loco. Y así fue interpretado por muchos intelectuales de la época, pues no podían tomar en serio a un filósofo laico que pretendía convencer a los jesuitas de usar su libro de texto en vez de los de Santo Tomás de Aquino, que representaba una impecable versión cristiana de la filosofía de Aristóteles.